Él está atado, no por los pies, porque él era lisiado, pero tenía una atadura a nivel del lugar donde él estaba, porque no podía moverse de ahí, debido a que él estaba comprometido con el dueño de Lodebar. Si no se le pagaba, moría exactamente ahí en ese lugar. En Maquil, en Lodebar, a los hombres, porque eran hombres, se le ataban por acá y se le ponía grilletes y no podían salir corriendo, no podían salir del entorno porque tenían también vigilantes que estaban con ellos. Este hombre no tenía vigilante porque ¿para dónde va a salir corriendo si es lisiado? Shalom Ubrajat, el Eterno te bendiga. Berajat del Eterno sobre tu alma. La palabra Berajat en hebreo es bendiciones. Igual al equivalente de Baruch Hashem. Baruch es como la bendición y Hashem es el que bendice. Hashem es el nombre. Que todas estas cosas te bendigan, que es lo mejor para tu vida. Hoy tengo un tema para ustedes, que es un tema muy mencionado, pero lo vamos a tratar desde un punto de vista no repetitivo, sino desde un punto de vista un tanto diferente. Ustedes recuerdan que la Biblia enseña en 1 Samuel capítulo 15 que Dios desechó a Saúl para que no reinara. La mayoría de las personas no entienden que hay un texto que dice que Dios no desecha para siempre. Y Dios nunca desechó a Saúl como persona, como alma, como ser humano. Simplemente lo desechó para que no reine, para que no reinara. Pero Saúl, a pesar de todo eso, siguió en el reinado hasta durar 40 años. O sea, Dios desechó todo lo que tenía que ver con su reino. Él no tenía cobertura del Padre, no podía consultar a Dios, no podía consultar a los profetas, no podía hablar con el sumo sacerdote, ni podía hablar con los levitas, ni podía hablar con los sacerdotes para consultar la palabra del Señor a través de las 2 tablillas, el Urim y el Tumim, las letras encendidas. No podía tampoco hacer eso. Sin embargo, la Biblia enseña que tuvo varios hijos e hijas. Y uno de ellos tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. Ustedes conocen el trayecto que la Biblia nos enseña sobre la vida de Jonatán y David, el encuentro que hubo entre ellos. Hay personas que han expresado que Jonatán y David eran de una línea diferente. Y de hecho, muchos de nuestros hermanos yo digo hermanos, no porque seamos hermanos en Cristo, sino como seres humanos los tratamos bien, porque ellos son también personas, son seres humanos, son almas extraviadas, pero el Señor los llama también y los ama. La gente que practica esa práctica del homosexualismo. Ellos mismos han dicho en ocasiones que David y Jonatán eran homosexuales y que hay un contexto bíblico de una tradición que dice, bueno, y hubo un amigo mío que se metió en un problema una vez porque quiso reafirmar esa enseñanza. El caso es que la Biblia dice que ellos se amaron, pero que ese amor que hubo allí dice que fue un enlace entre almas. Usted nunca se ha amado con alguien que sea del sexo opuesto o del mismo sexo, que usted no sienta placer a nivel de algo sexual, sino que lo que siente es cariño, afecto y amor genuino. Eso no se tiene que, usted no tiene que decir una cosa por la otra, eso es real, eso se siente. Yo amo personas que son mías, que yo digo, esta persona como que yo la conocía, como que la había visto, y le tengo un cariño, y le tengo un afecto, y le tengo un amor, que hasta he llorado por gente mía, de esas que han muerto, porque los amé de verdad. Entonces el amor es una verdad, porque el amor es un espíritu. En este sentido, la Biblia dice que ellos dos, al amarse de esa manera, hicieron un pacto. Y en ese pacto convinieron, si se dice así, me parece que así, Kirman, convinieron, hicieron un convenio
de que si uno de los dos gobernaba o moría, etcétera, se iba a hacer misericordia con la familia. En el caso de que murieran, si uno de los dos gobernaba y el otro moría, entonces se iba a tener compasión, misericordia de la familia que quedara. Pues la Biblia dice que cuando ya David, que ustedes lo conocen, el amado, está en el reino, está sentado en su trono, David llama a un hombre llamado Siba, que era parte de la corte, era de los que estaban en la corte, de los que estaban ahí con él, de los que le servían al rey. Y lo llama y le dice, mira, como tú sabes bien, ya que tú eres parte de la corte, posiblemente Siba tenía que ver con el informe estadístico de lo que eran los censos a nivel de la raza, a nivel de los pueblos, y podía tener algún contacto o tenía que ver con ese tipo de gente. Pero dice la Biblia que cuando lo llama le pregunta, Siba, ¿habrá alguien vivo todavía de la familia de Jonatán? Fíjate que no dice de los hijos de la familia de Saúl, porque Saúl era su verdugo, su perseguidor. Pero dice, ¿habrá alguien que todavía viva, que sea parte de la casa de Jonatán y que yo pueda hacer misericordia por el convenio, por el pacto que hice con mi amigo Jonatán? La Biblia dice que Siba responde que sí. Pero cuando Siba responde que sí, yo no sé qué fue lo que pasó por la mente de Siba, porque la Biblia dice que Siba simplemente le dijo, sí señor, hay uno, pero es lisiado de los pies. La pregunta millonaria que siempre nos hemos hecho en las prédicas, porque él tiene que darle detalles de que está lisiado, de que el muchacho no sirve para nada, de que está inválido, de que es minusválido, de que tiene un problema de esa magnitud. Yo te pregunté, Siba, ¿es Sibas o Siba? Sibas, con ese, ¿verdad? Sin ese. Yo te pregunté, Siba, que si hay alguien en la casa de Saúl, de Jonatán. Yo no te pregunté que si está enfermo, que si es minusválido, que si es loco, que si tiene un problema de tormento, que si está endemoniado, que si es un fornicario, que si es un adúltero, que si es un vagabundo. Yo no te pregunté a él que si él era cristiano evangélico, no, que si era pentecostal, que si hablaba en lengua, no. Yo no te pregunté nada de eso, parafraseando. Yo te pregunté que si hay alguien. Y una vez, yo recuerdo que aquí mismo, con respecto no a ese tema en extensión, sino a esa parte, yo dije que hay personas que muchas veces se le pregunta por otro y ellos desinforman y ponen al otro como que si el ser humano, o sea, lo ponen como que muy bajo, lo tiran por el suelo, lo subestiman, hablan mal del otro para que ese ser humano caiga en descrédito frente a quien le está preguntando. No, amado, si a usted le preguntaron por alguien, de detalles. A mí me preguntan muchas veces por Kirman, porque yo menciono mucho el nombre de Kirman y Kirman se ha vuelto popular en ese sentido de su nombre. Porque lo menciono tanto, hay gente que está curiosa. ¿Y Kirman? ¿Quién es Kirman? Digo, no, Kirman es un hombre de Dios. No, Kirman es un varón de Dios. Y Kirman será que, digo, no, está casado, tiene una esposa, tiene una niña. Ahí sí, ahí yo doy detalles. Pero también tratando, yo nada más digo lo que yo tengo que decir de Kirman. Kirman está por ahí muerto de risa. Que eso es lo que debía también. ¿Tú no crees, Kirman, que eso es lo que debía haber? Siba debió haber dicho eso. Sí, hay uno. ¿Y dónde está? En lo de Bar. Ah, ok. Pues déjamelo ahí ya. Ahí está bien. Pero él da todos los detalles que el rey no le pide. ¿Qué pasó entonces con este muchacho llamado Mefibosé? Mefibosé fue llevado cuando niño a Lodebar. Lodebar era una pequeña ciudad y Lodebar tenía especie como de compra y venta. Yo no sé si usted sabe lo que es una compra y venta. No es vender y comprar nada más. Es que la compra-venta, por ejemplo, en Dominicana, consisten, ¿todavía hay compra-venta? Hay muchas.
consisten en recibir un artículo. Yo tengo este celular, no, vamos a poner a otra persona. Una persona tiene un celular bueno y de repente se le presenta una situación y va y le dice al dueño, dame 5,000 pesos, que son aproximadamente, son $90. Y le dice, mira, necesito 5,000 pesos, se me presentó una situación, dámelo. Él hace así, lo toma, ¿verdad? Y le dice, ok, te lo doy, pero es porque este celular cuesta 70, un ejemplo. Y el celular de la persona cuesta 70. Está pidiendo 5. El de la compraventa se lo da muerto de risa, corriendo. Y, si lo dejó perder, ese es su problema. Este cuesta 70. Le da los 5, pero ya hay un compromiso tanto del que debe como del que tiene el celular. Pero el que tiene el celular no le importa. El que tiene los 5, que sabe que su celular está empeñado, sí le importa, porque dice, wow, yo lo tengo ahí y eso vale 70. Eso vale más de $1,000. Entonces, así estaba Mefibosé. Mefibosé fue vendido a Lodebar. Mefibosé no fue llevado tan solo a Lodebar como una propiedad, sino que fue vendido como una propiedad. Y alguien tenía que responder por él, pero entonces el papá ya estaba muerto. Al estar muerto, él está atado, no por los pies, porque él era lisiado, pero tenía una atadura a nivel del lugar donde él estaba, porque no podía moverse de ahí, debido a que él estaba comprometido con el dueño de Lodebar. Si no se le pagaba, moría exactamente ahí en ese lugar. Ramón, ¿y qué había en Lodebar? En Lodebar había tormento. En Lodebar había esclavitud. En Lodebar, las almas que estaban allí eran esclavas y tenían que estar a merced de lo que era la persona dueña de Lodebar, en Maquil, en ese lugar. ¿Qué significa eso? Que las personas en Lodebar lo ataban para que no salieran corriendo del lugar, los ataban con cadenas. ¡Wow! ¿Cómo así? Le ponían ciertos grilletes, Kirman, por acá, por los pies. Tú ves cómo hacen en Estados Unidos, que la gente sale, pero le ponen un asunto ahí, amarillo, mayormente amarillo, que yo lo he visto en gente que salen así, pero que no pueden salir del lugar donde están encerrados en su casa y no pueden salir ahí, porque son presos ahí, a domicilio ahí, ¿verdad? Y si salen, tienen que salir con permiso, y si se están pasando, de una vez suena, allá en la cárcel suena lo que ellos tienen puesto, porque tiene un asunto para que suene. En Maquil, en Lodebar, a los hombres, porque eran hombres, se le ataban por acá y se le ponía grilletes y no podían salir corriendo, no podían salir del entorno porque tenían también vigilantes que estaban con ellos. Este hombre no tenía vigilante porque ¿para dónde va a salir corriendo si es lisiado? No puede salir corriendo. Lo segundo que había era que allí todo el que iba a comprar a una de esas personas tenía que darle más del presupuesto del cual habían pagado, porque era un empeño, eso vivía corriendo. El artículo corría, el dinero subía, aumentaba. No fue de que el que dio 5,000 ya no puede dar 5,000. Tiene que dar 10, 15, 20 o 30, dependiendo del tiempo que tenía esa persona allí. Por eso es que el rey manda a que lo llamen, a que lo saquen, porque para el rey no hay ningún tipo de cosa. Hay que entregárselo, pero a la fuerza. Porque los que están allí, a los únicos que obedecen es al rey, porque el rey puede mandar a los militares, meterse a Lodebar y romper. Por eso es que David dice, tráiganlo. Pero eso de traerlo no va a ser tan a la buena. Se lo vamos a dar porque es el rey. Pero tú, el que llega aquí, tiene que pagar por la persona que empeñó. Había gente que dejaban a sus hijos allí hasta un tiempo. Dios mío, alabo a Dios. Te estoy dando datos importantes para que tú aprendas estos datos.
Había personas que tenían tanta necesidad, tenían tanto problema, que empeñaban a sus hijos, pero cuando los iban a sacar, no tenían la facilidad y se quedaban allí adentro. Se quedaban ahí. ¿Y qué pasaba entonces con este? Este era un esclavo doble. ¿Por qué este era un esclavo doble? Número uno, porque no había quien pagara por él. Por eso es que cuando tú buscas que el rey lo mandó a llamar, como dice la canción, ¿tú sabes qué es lo que significa eso? Que como él no podía pagar, David, ¿tú sabes de qué tribu viene? De la tribu de Judá. Y Judá representa al león, y el león es Cristo. Por eso, este muchacho representa un creyente que está esclavo, pero que todavía no ha sido esclavo, no ha sido creyente, sino que es un inconverso, un impío, un pecador. Y el rey, que representa a Cristo, en este caso a David, lo manda a llamar, donde el diablo es que lo tiene esclavo, donde hay que pagar una suma. Entonces Jesús de Nazaret viene y paga en la cruz y dice, yo pago todo lo que sea necesario para sacar a ese muchacho de Lodebar. Dios mío, sentí la presencia del Señor. ¿Tú sabes cuánta gente está esclava en Lodebar? Y para poder ser libre, tiene el rey que mandarlo a buscar. Porque Satanás no lo suelta. Hay una deuda pendiente con él. Hay una deuda pendiente. Y esa deuda pendiente tiene que ver con tu vida de pecado, con la vida de pecado que ha vivido esa persona. Con lo que han vivido sus familiares en el pasado. Como en el caso de Jonatán, que perdió todo. Y a este muchacho lo que hicieron fue que lo empeñaron porque murió todo el mundo. Y alguien lo llevó y dijo, esclavicen lo que no tienen más nada que hacer. El rey lo manda a llamar. Pero hay una frase que este muchacho utiliza que llama la atención. Ya él no es un muchacho, ya él es un adulto mayor. Que a él le preguntan, a él le dicen, ¿tú quieres irte con el rey? ¿Tú quieres estar con el rey? El rey te mandó a llamar. Y él dice, a mí, a un perro muerto como yo. Mira cómo este muchacho tenía dos entidades espirituales que le atacaban. Eran más, pero habían dos que se reconocen mucho ahí. Número uno, había una entidad en forma de depresión o depresión que estaba en la vida de ese muchacho o de ese hombre. Él se deprimía a un nivel tan elevado que posiblemente se sentía ser peor que un perro. Dani. ¿Es Dani, verdad, mi hermano? Sí. Dani, ese hombre se sentía peor que un perro. Por eso él dice, a mí que soy como un perro muerto. Por eso Salomón dijo, mejor es un perro vivo que un león muerto. Pero él sentía que un perro muerto, ni siquiera un perro, sino muerto. Mira qué nivel tenía esto, qué nivel de batalla tenía este muchacho llamado Mefibosé o este hombre. Ahora la pregunta es, ¿por qué Mefibosé tenía ese nivel de guerra tan grande? Lo primero es que Mefibosé viene de una familia real. ¿Sabrás tú si viene de una familia real espiritualmente hablando? Y te tienen esclavizado con cosas. Te tienen enajenado mentalmente con cosas. Te tienen preso en una pared espiritual. Te tienen preso en un pensamiento que te está dañando, que te dice, hay cristianos que así mismo son, que dicen, Dios no me usa, Dios a mí no me ha llamado, Dios no me oye. ¿Quién dijo? Dios no tiene nada que ver conmigo, porque Dios a mi familia era que usaba a mi abuela, usaba a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a ellos que lo usa. ¿Quién soy yo? Hay gente que se siente ser así, hijos descarriados. Porque hay descarriados que me ven, que me piden ayuda a veces.
Tal vez tú que eres descarriado. Te sientes que tú no vales nada, pero tú vienes de una familia real. Oye, ¿qué fue lo que pasó contigo? Similar a lo que pasó con Mefibosé. Cuando tú buscas la palabra Mefibosé, la palabra Mefibosé significa el que quitará la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Es que mi abuelo fue desechado por mi Dios. Dios lo desechó para que no gobierne. Es que mi hermano no puede reinar porque no tiene la realeza espiritual en él y se escogió a alguien diferente para que gobierne. Es que la maldición que vino sobre mi abuelo llamado Saúl, del espíritu que lo atormentaba, que era un espíritu esquizofrénico y lunático también, va a pasar a mi descendencia. Y el único, después de 40 años, a quien Dios levantó, es a mí, a Mefibosé. Yo voy a quitar esa vergüenza, pero hay un diablo que no quiere que la quite. ¿A quién le estará Dios ministrando? A ti te levantó el Señor para quitar la vergüenza de tu casa, la vergüenza de tus ancestros, la vergüenza de los espíritus que avergonzaron tu familia, para que tu familia todos fueran ladrones, todos fueran atracadores, todas fueran prostitutas, ninguna se casara, para que todos fracasaran en accidente, para que todos murieran de muerte repentina, para que todos murieran jóvenes. ¿A quién llamó el Señor para romper con eso? A ti. Para que esos esquizofrénicos de tu casa, tú los liberaras. Hay gente que me está viendo y sabe lo que estoy diciendo. Porque hay personas que fueron llamadas y me han preguntado, varón, ¿por qué sobre mí hay un peso de que yo siento que mi familia me llama, me busca? Y me dicen, no podemos con estas cosas, pero tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Tú crees que tú puedas? Y yo le digo, claro que tú puedes, porque a ti fue que Dios te llamó para que quite la vergüenza de tu familia. ¿Y por qué vergüenza? Porque todo eso es una vergüenza en el mundo espiritual. Porque Dios se avergüenza de esas cosas. Porque los ángeles no pueden trabajar igual en tu familia por eso. A ti te dio el poder, el calibre. Ahora, los que son llamados así, ¿qué es lo que le ataca? Le ataca un espíritu que se llama Medkratein. ¿Y qué significa Medkratein? Medkratein significa lo que avergüenza. Lo que avergüenza. ¿Cómo está Mefibosé en Lodebar? Avergonzado. ¿Cómo está Mefibosé en Lodebar? Deprimido. ¿Cómo está Mefibosé en Lodebar? Que no quiere saber ni del mismo. ¿Cómo está Mefibosé en Lodebar? Comparándose con un perro muerto. ¿Cómo está Mefibosé en Lodebar? Sin palabras. ¿Sin palabra de quién? Sin palabra de Dios. Porque lo significa palabra y debar significa palabra y lo significa no palabra. Quiere decir que lo debar significa donde no hay palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios. Lo debar. La palabra lo en hebreo es no. Y debar es palabra. Él está en un lugar donde no hay palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, sal corriendo. Donde no hay palabra de Dios, sacúdete. Donde no hay palabra de Dios, no te quedes. Porque es un lodebar. Una iglesia donde tú no ves palabra de Dios, vete de ahí. ¿Qué tú haces ahí? Un evento donde lo que hay es puro disparate, pura chercha, pura cosa que no involucran a Dios, vete de ahí. Una fiesta donde Dios no está ahí, ¿qué tú haces ahí? Por eso yo no estoy en una discoteca, porque ahí no hay palabra de Dios. Por eso no estoy en un bar, porque ahí no hay palabra de Dios. Por eso no estoy en un cumpleaños, de esos cumpleaños que la gente
va y lo hace con rumba, con alcohol, con de todo, con fornicación, con adulterio. Ahí no es, eso es lo de bar. Hay iglesias que son lo de bar también. Ramón, tan duro así. Ustedes saben cómo soy yo. Perdónenme. Pero hay iglesias que no hay palabra de Dios. Lo que hay es manipulación. Lo que hay es programa humano con manipulaciones para sacar ventajas. Hay lo de bar en el pueblo. Ustedes ven ese tipo de gente que dice, no, que nosotros somos así, Dios nos hizo así. Y viven de que Dios está ahí, de que en medio de ellos. Eso es lo de bar. Ahí no hay palabra de Dios. Pero déjame seguir porque veo a Kirman que está muy serio y no me gusta que él se ponga así tan serio. Sí, ya él sabe que pim pam, y dice, oye, espérate, Ramón. Entonces, este Mezcrateín es una entidad de los espíritus enfermos, que ya lo hemos hablado en otros videos. Mezcrateín entra a los cuerpos ¿mediante qué? Mediante un órgano. Por eso los Mezcrateín o Mezcrateín están en los cuerpos que tienen propósito grande. ¿Cómo así? ¿Me explico? Sí. Cuando una persona se quiere levantar en el Señor para romper altares, para romper problemas familiares, para romper enojos profundos, para romper herejías que haya habido en esa familia, para romper el espíritu, por ejemplo, que no deja que las mujeres se casen, que es el espíritu que le llaman ánima sola. Cuando en una familia se levanta un hombre o una mujer con el plan de romper las herencias y la genética diabólica de su familia, cuando en la familia se levanta alguien, ¿verdad?, con esos planes de quebrar todo lo que ha mantenido a su familia en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, en todas esas cosas banales, siempre hay un Mezcrateín que te acecha. ¿El Mezcrateín te va a matar? No. La propuesta del Mezcrateín no es matarte, es atormentarte mediante una enfermedad o una condición que tú no puedas rendir igual. Alaba si te queda una alabanza. Por eso chequea que los hombres que más han luchado por su familia para sacarlo a flote, espiritualmente hablando, han sido atacados con enfermedades y condiciones terribles. Escríbeme, que tú sabes que eso es cierto. Y los ataques tuyos son de brujería, ataques en el cuerpo con enfermedades que tú vas a los hospitales y te dicen usted no tiene nada. Pero hay ataques de esos que son con los órganos internos, sobre todo con 3 órganos principales. Número 1, con el corazón. Son ataques con hipertensión, problemas de presión alta, de presión baja, problemas de válvulas en el corazón, problemas de ventrículos en el corazón, problemas de todas esas cosas. Problemas de circulación fuerte, problemas de esta índole. Número 2, el cerebro. Ataques con la mente, ataques de Alzheimer, ataques de esquizofrenia, ataques de locura, ataques de que la persona se sienta como que me estoy volviendo loco, siento como que no, y los pensamientos en esos ataques de la cabeza, que es el cerebro, te atacan el sistema nervioso central para descontrolarte todo el cuerpo, para que esa persona no pueda fluir como es necesario. Y número 3, te atacan el estómago. ¿Por qué te atacan el estómago? Porque Moed Lekabé tiene que ver con las 3 dimensiones donde entra la unción, donde entra el poder, donde entra la dimensión del espíritu, pero tiene que ver también con lo que los Mezcrateín atacan. Cuando atacaron a Mefibosé, ¿qué hicieron? Su nodriza lo llevaba corriendo, dice la Biblia, porque había la persecución, y cayó, y cuando cayó se lisió de los pies, se invalidó, o sea, tuvo un problema en la columna. Ese problema en la columna vertebral, sobre todo en la parte lumbar, que es la parte donde la gente más problemas sufre de invalidez,
Ese fue el problema principal que él tuvo en esas vértebras. Posiblemente se le rompieron en la quinta, en la sexta, en la cuarta. Se le rompieron varias vértebras de esas. Y el hombre quedó totalmente inactivo de la cintura hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que como quedó inactivo de ahí, no hay evidencia de que haya tenido un muchacho, no puede casarse, no puede tener relaciones sexuales con una mujer, no puede embarazarla, no hay descendencia. ¿Qué hizo el Mescratein? Mató la descendencia hasta ahí. Para que nadie pueda quitar la vergüenza. Yo voy a concluir porque este tema es poderoso. Y yo creo que hoy este tema tenemos que verlo. Pero sí te voy a decir una cosa. Acecha y cuídate de lo que te acechan. Porque lo que te acecha quiere invalidar tu llamado, invalidar tu ministerio, invalidar tu testimonio, invalidarte de cualquier manera, invalidarte con mujeres, con hombres, invalidarte con angurria, con avaricia. Yo no sé esa palabra angurria si suena, no sé, no la conocen en algunos países tal vez. Invalidarte con cosas terribles para dañar tu vida y que de esa manera tú no puedas liberar tu raza. Tú no puedas ser el que quita la vergüenza. Ese Mescratein se levanta. Es una entidad enferma. Recuerde que todos los espíritus enfermos vienen de la línea de Abón, que son los Abín, que son los espíritus de pecado. Pero también se juntan con la línea de los Mavín que vienen de Mabé. Hay dos tipos de entidades que caminan juntas. Los Aboní, los Abín, que son los del pecado, y los Mavín, que son los de la muerte. Por eso ambos se parecen y ambos caminan juntitos. En ese sentido, un Mescratein es un espíritu de enfermedad que tiene la capacidad de irse a los órganos principales, a los órganos que producen enfermedades de muerte. Porque hay órganos que cuando están enfermos provocan muerte. Hay órganos que cuando están enfermos no provocan muertes. Por eso la Biblia dice enfermedad de muerte y enfermedad que no era de muerte. Hay entidades que vienen como enfermedad, los Mescratein, para dañar los órganos. Por eso el cáncer es provocado por un Mescratein. El VIH es provocado por un Mescratein. Escucha esto que te estoy diciendo. Las enfermedades como hipertensión en el corazón, diabetes en el páncreas y en la sangre, enfermedades como lupus, enfermedades como leucemia, enfermedades como falsemia de la mala, son espíritus en los cuerpos que están ready para ir dañando los órganos poco a poco hasta que llegue Mabé, hasta que llegue la muerte. Así que si tienes llamado, si tienes ministerio, si eres un Mefibosé en tu casa, pero solamente Mefibosé en el mundo espiritual para quitar la vergüenza, hay un Mescratein que se llama el que quita, no el que quita la vergüenza, sino el que provoca la vergüenza, quiere provocar vergüenza en tu casa, en tu familia, con los tuyos. No se lo permita. Tú eres un Mefibosé en el mundo espiritual, el que va a quitar la vergüenza de tu familia. El Mescratein quiere avergonzarlo. Si ya está, sácalo en el nombre de Jesús. Y si todavía no está, no deje que entre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si llegaste a esta parte final, quiero que seas más que bendecido y que esto tú lo puedas compartir con alguien. Por favor, es muy importante. Tienes que compartirlo. Suscríbete, dale like, dale me gusta y nos vemos en otra ocasión. Primero Dios. Shalom.